A continuación, vamos a revisar la estructura de la batería Evalúa Cero en su versión chilena 4.0. El ámbito óptimo de utilización de esta batería es finales de kinder hasta inicios de primero básico. Como pueden ver, en la portada de la batería usted encontrará las pruebas que la componen, comenzando por la escala cognitiva, escala lingüística, escala espacial motriz, escala de matemática y escala complementaria. Aparecen también los espacios para que usted pueda identificar al estudiante que será evaluado. Es importante leer siempre las pautas generales para el aplicador, lo que le permitirá realizar una correcta aplicación del instrumento. Señalar también que siempre leeremos las instrucciones de manera textual y luego podemos explicarlas para cerciorarnos de que no queden dudas. La escala cognitiva inicia con la prueba de clasificación. Tarea número 1 en esta prueba de clasificación se llama Marca el que sobra. En esta tarea, el estudiante debe marcar con una X el elemento que sobra en cada grupo. Se lee con ellos el ejemplo. Fíjate en este cuadrado. Hay 5 cosas: una manzana, una pera, una hamburguesa, una botella y huevos. Todas pertenecen al mismo grupo, menos una. ¿Cuál es? Esperamos unos segundos la respuesta del estudiante y la respuesta es la botella, ¿cierto? Entonces, al ser la botella la respuesta, la marcamos con una X. Ahora debes marcar con una X en cada cuadradito el que no pertenezca al mismo grupo. Esta tarea tiene 2 páginas. Y pasamos luego a la tarea 2. Se llama Marca el que te diga. Ahora debes marcar el que yo te vaya diciendo en cada grupo. Esta tarea la realizamos en conjunto con los estudiantes, indicando, primero, marca el círculo, marca el cuadrado, marca el triángulo. Y así sucesivamente se realiza este proceso con todos los elementos y los distintos atributos que le vamos dando a los estudiantes en esta tarea. Luego viene el área de series. Se le pide a los estudiantes en la tarea 1 ordenar de mayor a menor, numerando empezando por el mayor y terminando por el más pequeño. Coloca el 1 al mayor, el 2 al siguiente, el 3 al siguiente y el 4 al más pequeño. Fíjate en el ejemplo. Podemos realizar con los estudiantes el ejemplo de los elefantes. Si su estudiante no conoce los números, podría indicarle con su dedo cuál es el orden que van a tener y ayudarlo a usted escribiendo los números en cada cuadradito. Siempre se debe tener cuidado de no entregar más indicaciones al estudiante, pues estamos en un proceso de evaluación. La segunda tarea de series se trata de ordenar por donde hay más. Tienes que numerarlos empezando por donde hay más y terminando por donde hay menos. Fíjate en el ejemplo. En el primer dibujo hay varias personas. En el segundo dibujo solo hay una. En el tercero hay unas cuantas. Y en el último hay un par de personas. Debemos siempre tener cuidado en esta prueba de no contar los elementos para no confundir a los estudiantes. Como se mencionó en la tarea anterior, si su alumno no logra o no conoce los números para escribirlos de manera autónoma, usted podría ayudarlos a escribir los números en el cuadrito inferior. La tarea número 3 se trata de ordenarlos como yo te diga. Vamos entonces a numerar los rectángulos por su longitud, comenzando por el más corto. Luego debe numerar a las personas por su edad, empezando por la más vieja. En la siguiente debe numerar los animales por su peso, empezando por el más pesado. En el último, numera los animales por su altura, empezando por el más bajito. Como pueden darse cuenta, en estos ítems, el 11 y el 12, los dibujos de los animales que aquí aparecen son casi del mismo tamaño, de la misma forma, para evitar que el estudiante los reconozca solo por el dibujo y los debe asociar con sus conocimientos previos. En esta siguiente tarea se trata de organización perceptiva.
El Evalúa Cero consta además de dos materiales anexos. Una lámina de puzzles, ¿cierto? Con estas piezas que vienen recortadas, que usted podría incluso plastificar, ¿verdad? Esta es una maqueta de cómo son estas piezas. Y además trae un pequeño material anexo, ¿cierto? Una lámina de esta batería donde aparecen puzzles y láminas. Lo que debe hacer usted en la tarea de puzzles es presentar las piezas al estudiante como si fueran un rompecabezas. Además de ello, usted deberá tener esta lámina a la vista del estudiante. Entonces, se le explica ahora lo que vamos a realizar. Instrucciones. Ahora vas a hacer varios puzzles, como los que has hecho en clase. Fíjate bien antes de colocar las piezas. Lo importante de esta tarea es que cada uno de los dibujos tienen distinto puntaje, como dice acá abajito en la nota para el aplicador, donde deben anotar la puntuación según las normas indicadas en el manual. Indicar también cualquier observación que usted considere relevante de la ejecución de esta tarea por parte del estudiante. El caballo tiene un total de 3 puntos y vamos a descontar un punto por cada pieza que no ponga bien o que no ponga. El dinosaurio tiene 5 puntos y se descuenta 1,5 por cada pieza mal puesta o que no haya puesto el estudiante. Por su parte, las uvas tienen un total de 6 puntos y vamos a descontar 2 puntos por cada pieza mal puesta. Los plátanos tienen 8 puntos y también cada vez que el estudiante se equivoque en poner una pieza vamos a tener 2 puntos de descuento. Como les comentaba, el estudiante siempre debe tener las fichas, ¿cierto? Como si fueran un rompecabezas y además a la vista la lámina con la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, entrego al estudiante, por ejemplo, las láminas del dragón y en la lámina grande se la dejo para que pueda observarlo. Nunca debe armar el rompecabezas encima de la figura. Una vez que terminamos esta prueba, vamos a memoria verbal. Estas dos últimas cabe mencionar que son de aplicación individual. La tarea de memoria verbal consiste en la memoria inmediata de palabras. Se le explica al estudiante que escuche con atención las palabras que te voy a decir, porque luego las tendrás que repetir tú, ¿ya? Por ejemplo, si digo montaña, suela, tú tienes que repetir. En ese momento esperamos la respuesta del estudiante. Es importante señalar que en esta tarea no se pide al estudiante que repita las palabras en el mismo orden en que están aquí. Puede decirlas en distinto orden y tendrá igual el puntaje. En la primera debe repetir ventana, foto, cal. Por lo tanto, si repite foto, cal, ventana, igualmente tendrá los 3 puntos. La segunda debe recordar 4 palabras, por lo tanto descuento un punto de cada palabra que no repita. Y en la tercera tenemos 5 puntos. En la tarea número 2 se trata de la memoria inmediata de una narración breve. Esta tarea también es de aplicación individual. Ahora presta mucha atención ya que te voy a contar un cuento y tú lo tienes que repetir. Leemos este cuento al estudiante y luego le pedimos que nos diga, que nos vuelva a contar este cuento, ¿de acuerdo? Se le entrega una valoración de 2 puntos por cada oración y 1 punto por cada detalle. Siempre debemos tener cuidado de no solicitarle más información al estudiante, evitar realizar preguntas como ¿y qué pasó después? ¿Y quiénes eran? ¿Y dónde estaban? Debemos intentar que el estudiante no repita la historia con lo que él recuerda. De lo contrario, estaremos intercediendo en la aplicación del instrumento. Luego viene la escala lingüística. En la escala lingüística podemos aplicar la prueba de manera grupal. ¿De acuerdo? La primera tarea que tenemos acá se llama sonidos y letras. Y el estudiante debe marcar en la tarea 1 la letra que sea igual al modelo. Marca con una X la letra que es igual a la que hay delante en cada fila, aunque esté escrita con otro tipo de letra. En el ejemplo tenemos un dragón. Le mostramos al estudiante el dragón y la letra que está al lado del dragón. En este caso es una A. Luego le pedimos que mire a la derecha las letras que aparecen ahí
y que identifique cuál es la que es igual a la letra del modelo, aquella que está en el circulito. Por lo tanto, en este caso es la segunda y la marcamos con una cruz. Dispone de 3 minutos. Esta es una prueba con tiempo. 3 minutos para identificar todas las letras que pueda acá. La segunda tarea se trata de marcar la letra de cada sonido que te dicte. Los sonidos que se le dictan a los estudiantes aparecen en el manual y se le indica lo siguiente. Debes marcar con una X en cada grupo las letras que yo te dicte. Hagamos el ejemplo. Yo te digo el sonido L. ¿Qué letra tendrás que marcar? Muy bien, es la L, la número 3. Si yo te digo el sonido P, ¿qué letra tendrás que marcar? Muy bien, es la P, la letra del número 7. Bien, ahora, para saber en qué línea debemos marcar, vamos a poner el dedito en, y si usted se da cuenta, hacia abajo aparecen distintos dibujos de animales que nos permitirán orientar a los estudiantes en el espacio para que puedan ir marcando correctamente en cada fila. Entonces le pedimos todos con el dedito en la foca y ahí iniciamos el dictado de los sonidos. Son 2 sonidos en cada una de las filas. La tarea número 3 consiste en marcar la sílaba que se dicte. Es muy similar a la anterior, pero ahora con la dificultad de una sílaba. Marcaremos con una X en cada grupo la sílaba que yo te dicte. Hagamos 2 ejemplos. Si yo digo la sílaba va, tú debes marcar y esperamos que el estudiante marque el número 4. Si yo digo ta, tú debes marcar y esperamos que los estudiantes marquen el número 7. ¿Alguna duda? En esta tarea también tenemos algunos dibujos para guiar al estudiante en la orientación y el reconocimiento de cada una de las sílabas. 2 por cada fila. Ahora nuevamente aparecen tareas de aplicación individual. Comienza la prueba de comprensión oral. Instrucciones. A continuación vamos a jugar con las palabras. Por eso es muy importante que atiendas bien a lo que te voy a ir diciendo. La tarea 1 se llama completa. En esta tarea debes completar las frases que yo voy a empezar. Y decimos a los estudiantes. Debajo de la nariz tenemos la, esperamos la respuesta, y es muy posible que nos digan boca, que nos digan pera, etc. Ahora, si se dan cuenta, tenemos acá un artículo. Voy a calificar con verdadero o falso la respuesta dependiendo de la coherencia que tenga su explicación o la respuesta del estudiante. Es decir, si me dice como respuesta bigotes, tendríamos que marcar la F de falso porque no coincide el artículo la con bigote. Debemos, si es que es necesario, dar un ejemplo que no sea ninguno de los que aparecen y que serán evaluados. Es importante conocer el instrumento y quizá tener un ejemplo que nos permita llevar al estudiante a una correcta comprensión de las instrucciones sin repetir obviamente aquellas preguntas que luego le vamos a realizar. Tarea número 2. Debe identificar verdadero o falso. Fíjate bien en lo que te digo y dime lo que es verdadero o falso. Vamos a marcar la respuesta del estudiante. ¿Los niños tienen 2 orejas y 2 narices? ¿Verdadero o falso? En este caso esperamos que la respuesta sea falsa y marcaremos la F. Tarea número 3. Se le pregunta al estudiante ¿qué ocurre después? Entonces debe reconocer causa-efecto y podemos también acá tener un ejemplo que no sea ninguna de estas 3 preguntas en caso de ser necesario. Primero se le pregunta, ¿qué ocurre si pincho un globo con una aguja? Luego, ¿qué ocurre si te cortas con un cuchillo? Y la última, ¿qué ocurrirá si tiro una goma hacia arriba? Esperamos que las respuestas de nuestros estudiantes tengan coherencia. Si son coherentes, marcaremos la B de verdadero. En la tarea 4, se trata de decir lo contrario. Algunas veces para los estudiantes puede ser difícil reconocer qué es lo contrario o qué es un antónimo. Por lo tanto, aquí es bueno y como recomendación usted puede tener otro ejemplo que le permita explicar al estudiante lo que debe hacer.
Por ejemplo, ¿qué es lo contrario de malo? ¿Qué es lo contrario de alto, de feo y de limpio? Marcaremos B si la respuesta del estudiante es correcta y F de falso si es que es incorrecta. En la tarea número 5 se pide al estudiante que diga una palabra que signifique lo mismo, es decir, encontrar un sinónimo para la palabra caramelo y para la palabra negro. En la tarea número 6 debe construir una frase lo más larga posible utilizando, y acá siempre debe ser utilizando, la palabra que yo te diga. Si usted se fija, en la parte de abajo de esta página, en la página número 11, dice, la tarea 6 marcaremos sí cuando la frase contenga más de 3 palabras y no en caso contrario. Esta frase entonces que el estudiante construya debe tener más de 3 palabras y también utilizar esta palabra iniciadora. Por ejemplo, es importante que si usted va a entregar un ejemplo, debe tener este ejemplo distintas características para que el estudiante no copie el mismo ejemplo que usted está utilizando. Y por supuesto, este ejemplo no debe ser ninguna de estas 3 palabras que se presentan para la evaluación. Luego, en la tarea 7, también aparece una nota para el aplicador. Vamos a poner un máximo de 3 en cada uno. Y la tarea consiste en palabras que pertenecen a un grupo. Ahora yo te digo un tipo de cosas y tú me dices rápidamente todas las que puedes. Por ejemplo, si yo te digo juguetes, podrías decir autito, bici, camión, triciclo, muñeca, pelota, etc. Debemos dar un tiempo de máximo 30 segundos para la respuesta de los estudiantes. Cerciorarnos de la comprensión de la instrucción y pedirle ahora entonces que responda. Animales. Esto se puntuará según la respuesta de los estudiantes. Si me nombra caballo, perro, gato, tendrá un punto, porque se contabilizan 3 elementos para dar un punto. Por lo tanto, si me dice 7 elementos, va a tener 2 puntos. La tarea de recepción auditiva y articulación del Evalúa 0 también es una tarea de aplicación individual. La tarea número 1 consiste en discriminación auditiva. En esta tarea es muy importante que escuches con mucha atención. Yo te voy a ir diciendo 2 palabras cada vez y tú tendrás que adivinar si he dicho la misma palabra 2 veces o si he dicho 2 palabras diferentes. Por ejemplo, bata, mata. ¿Es la misma o son diferentes? Esperamos que el estudiante diga que son diferentes. Ejemplo 2, jabón, jabón. ¿Es la misma o son diferentes? Esperamos que el estudiante diga que son iguales. Lo que usted debe hacer en esta tarea es taparse la boca para evitar que el estudiante lea sus labios. Solamente debe discriminar de manera auditiva la palabra. Luego, lo que debemos hacer nosotros como examinadores es marcar la M cuando identifique que son la misma o la D cuando el estudiante me diga que son diferentes. En la tarea número 2 viene la repetición de palabras. Ahora, debes escuchar también con mucha atención. Yo te voy a ir diciendo palabras que son un poco difíciles y tú tienes que repetirlas igual que como yo te las diga. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Tarea, pregunta 19. Prusiano. Espero que el estudiante repita la palabra. Si la repite bien, marcaré la B. Si no la repite bien, marcaré la M de mal. Acigüeñado, globilandía, etc. Tarea número 3. Consiste en que debe decir palabras, pero no las que yo diga. Tienes que decir los nombres de los dibujos que te voy a ir enseñando. Procura decir los nombres con claridad. También aquí aparece una nota para el aplicador. Dice, detener la prueba en caso de que todas las palabras en negrita sean dichas correctamente. Anotar literalmente los errores en las casillas sombreadas. Es importante señalar que aparece desde la número 28 a la 41 palabras que están en negrita.
Como dice la nota para el aplicador, si el estudiante dice correctamente los nombres de estos dibujos, usted suspende la prueba y le asigna el puntaje total. Si se equivoca en una de estas, deberá seguir hasta la número 75. Esta tarea también se realiza con las láminas que vienen como material anexo y que están a continuación de los puzzles. Es esta tarea donde debe nombrar imágenes. Cabe señalar que si el estudiante en la número 36, donde dice dromedario, que es este que está acá, indica que este es un camello, usted debe corregir al estudiante y decir, se parece al camello, es de la familia del camello, pero su nombre es dromedario. ¿Puedes decir dromedario? Este proceso debemos hacerlo porque la dificultad de esta tarea es la articulación de la palabra dromedario y no tiene la misma dificultad que la palabra camello. En cada una de estas tareas, si el estudiante nombra otro dibujo, otra palabra distinta a las que aparecen en el cuadernillo, usted debe hacer la corrección para que se respete lo que aquí aparece y lo que estamos evaluando, que es la complejidad de articulación de ciertas palabras. ¿Sí? El estudiante entonces tendrá a mano esta lámina con imágenes y usted su cuadernillo para marcar las respuestas. Luego tenemos la tarea de habilidades fonológicas. Esta tarea sigue siendo de aplicación individual y para esta también debemos tener nuestra lámina anexa. ¿De acuerdo? Es muy importante que este material usted lo tenga a mano, pues aquí aparecen los dibujos con los que vamos a trabajar. La tarea 1 es de síntesis y análisis. Y como usted puede ver aquí, aparecen distintas imágenes que le presentaremos al estudiante y le pediremos lo siguiente. La tarea 1 dice síntesis y análisis. Fíjate bien, voy a ir diciendo nombres de dibujos que hay en esta hoja, pero los voy a decir separados. Escúchame con atención y junta lo que yo diga y adivina qué nombre he dicho. Por ejemplo, si digo avestruz, ¿cuál es el dibujo? En este momento yo debo esperar que el estudiante identifique en la lámina de los dibujos el que yo le he mencionado, es decir, el dibujo del avestruz. Bien, entonces ahora debemos marcar la formación de palabras. Somos nosotros quienes les vamos leyendo por partes estas palabras que aparecen acá y el estudiante debe señalar la palabra correcta. Si de manera adecuada, vamos a marcar que sí. Si no lo hace de manera adecuada, que no. Y AC significa autocorrección. Esto lo vamos a marcar cuando el estudiante se dé cuenta de que primero se ha equivocado y luego llegue a lo que les hemos pedido. ¿Te has fijado cómo yo decía los nombres trozo a trozo? Pues ahora quiero que tú hagas lo mismo. Yo te señalo el dibujo y tú me dices el nombre a trozos. Entonces se invierte el trabajo y ahora soy yo quien le muestra el dibujo que debes decir el nombre a trocitos. Se hace un ejemplo con perro, con el dibujo de perro. Si usted se fija, acá también tenemos notas para el aplicador, donde dice, si se ha contestado bien al menos a 7 ítems de la prueba anterior, vamos a otorgar los puntos correspondientes a esta, que es este recuento de sílabas, sin aplicar. Es decir, si el estudiante realizó bien hasta el número 7, hasta el esqueleto, y pusimos que sí en todas estas tareas, la tarea 2 de recuento de sílabas no la aplicaremos. Ahora bien, si solo hasta el número 6, por ejemplo, se equivocó, o tenemos acá arriba algún error, sí debemos aplicar la tarea 2. Se llama recuento de sílabas. La tarea que tienes que hacer ahora es un poquito diferente a las dos anteriores. Tienes que pensar en el nombre del dibujo que te señale y contar cuántos trocitos tiene. Por ejemplo, este se llama elefante, así que tiene elefante. Y vamos contando con los dedos según se vayan diciendo las sílabas. 1, 2, 3, 4 trocitos tiene la palabra elefante.
Entonces ahora le pediremos que identifique el estudiante las siguientes 8 palabras. Tarea número 3, síntesis fonémica. En esta tarea te voy a decir otra vez el nombre de los dibujos atrozos, pero es un poco más difícil que antes, así que presta mucha atención para adivinar qué nombre estoy diciendo. Señala el dibujo que corresponda. Fíjate en el ejemplo. Si te digo cocodril o, tú debes señalar el dibujo del cocodrilo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre con la lámina anexa vamos mostrando los dibujos a nuestros estudiantes. Tarea número 4 se llama análisis fonémico. La tarea que vamos a hacer ahora es parecida a las anteriores. Yo te iré diciendo las palabras una a una, pero si te fijas bien, verás que al quitarle a cada palabra un sonido, sale otra distinta. Observa, si a rojo le quitas r, ¿qué queda? Esperamos entonces que si el estudiante ha entendido, marque ojo. ¿Lo has entendido? Siempre debemos cerciorarnos de la comprensión de la instrucción. ¿Estás seguro? Muy bien. Ahora te iré diciendo las palabras y tú me vas a señalar cuál es la que queda. Hacemos lo mismo con las siguientes y al final dice, ahora vamos a seguir sin dibujos, sin la ayuda de los dibujos. Por lo tanto, vamos a indicarle al estudiante y él debe repetir de manera verbal. Si a fosa le quitas f, ¿qué queda? Entonces, esperamos la respuesta del alumno. Para la siguiente tarea, también sigue siendo de aplicación individual y se llama velocidad de nombrado. Para la tarea de velocidad de nombrado, vamos a utilizar las láminas que tenemos. Y en una de estas láminas aparecen muchos dibujos. Como pueden ver aquí, estos son los dibujos que mostraremos para esta tarea. Lo que pide al estudiante es leer esos dibujos. Para ello, debes pedirle que diga los nombres de los dibujos de la lámina como si estuviera leyendo palabras, de la forma más rápido posible y pronunciando bien sus nombres. En este momento, el estudiante solo debe leer estos dibujos como si fueran palabras y nosotros lo que haremos es anotar el tiempo empleado en segundos. Tenemos después la escala espacial motriz. Esta prueba se puede realizar de manera grupal y consiste en la copia de dibujos. Tenemos una matriz de puntos y al lado izquierdo un dibujo en estos mismos puntos que el estudiante debe copiar a la derecha. Son 4 distintos y luego viene un dibujo grande y con una mayor complejidad que debe copiar ahora en el cuadro inferior, pero que no tiene apoyo de puntos. Luego viene la tarea de grafomotricidad, donde debes seguir los caminos sin levantar el lápiz del papel y sin salirte. Tenemos aquí 6 tareas. Esta tarea tiene cada uno de los ítems 8 puntos e iremos descontando un punto por cada vez que el estudiante levante el lápiz o se salga del camino. Como pueden ver, abajo aparece una evaluación de la copia de dibujos. Nosotros evaluaremos la tarea 1, 2, pondremos una valoración global y esa es la que después nosotros vamos a llevar al PibeWeb. Esta es la parte de corrección manual de este evalúa. Todo lo demás se puede digitar. Pasamos a la escala matemática. La primera tarea es marcar el número. Estamos en números y cantidad. Ahora debes marcar con una X el número que te diga. ¿De acuerdo? Todos con el dedito en la A. Y nosotros dictaremos al estudiante 3 números. ¿De acuerdo? Entonces ellos deben ir reconociendo acá cuál fue el número que se dictó. En la tarea número 2 debe completar unas series y marcar entonces el número que falta en cada cuadrito como el ejemplo. Si tengo el 1, ¿qué número viene después? El 2. Y luego el 3. Siempre debemos tener cuidado y estar supervisando las respuestas de los estudiantes, pues podrían incluso confundirse con este pequeño número que aparece acá arriba. En la tarea 3 también es una prueba de evaluación individual y
nosotros lo que haremos es entregar esta lámina de números al estudiante. En esta lámina el estudiante deberá leer los números que aquí aparecen y nosotros anotaremos en el cuadernillo del estudiante las respuestas que éste nos entrega. 16, 11, 13 y si acá dice 10, yo anoto 10. Porque luego lo que debo digitar en la plataforma son las respuestas del estudiante. Tenemos también la escala complementaria psicosocial, ¿cierto? Un test de la familia. Se le pide al estudiante que dibuje una familia, que dibuje a las personas de una familia, si quiere también objetos y animales. Tiene este espacio para dibujar y luego le vamos a ir realizando, teniendo a la vista este dibujo, realizando algunas preguntas en base a la familia que se ha imaginado y que dibujó. Vamos a pedirle que nombre a las personas que dibujó y el papel que ocupan en la familia. Por ejemplo, si es el padre, la madre, un hijo, cuál sería a lo mejor su sexo y su edad aproximada. Y luego le preguntaremos, ¿cuál es el más bueno y por qué? ¿Cuál es el menos bueno y por qué? Etcétera. Es importante que esta prueba idealmente le aplique un psicólogo. Luego vienen las claves de la evaluación que están en el manual para poder ser digitadas en el programa PyBWeb. Y es así como termina nuestro Evalúa 0. Muchas gracias.